Salvó a 2 mujeres apaches. 3 días después, 30 apaches rodean su cabaña. El vaquero cabalgaba lentamente por un sendero polvoriento en el desierto. El sol estaba alto, quemando la tierra seca y levantando pequeñas nubes de polvo que se mezclaban con el aire caliente. Su caballo, un animal robusto y leal, caminaba con paso firme, acostumbrado a los días largos bajo el sol abrasador. El hombre miraba a su alrededor con atención, con los ojos entrenados para notar cualquier señal de peligro. Había aprendido a no confiar en el desierto. Podía ser silencioso y hermoso, pero también traicionero y mortal. Mientras avanzaba, un sonido extraño llamó su atención. Era un gemido apagado, casi imperceptible, que venía desde un barranco cercano. El vaquero detuvo a su caballo y agudizó la vista. A lo lejos, entre arbustos secos y rocas, distinguió 2 figuras, 2 mujeres atrapadas en un terreno complicado rodeadas de cactus y piedras filosas. Una de ellas parecía haber caído y no podía levantarse, mientras que la otra intentaba ayudarla sin éxito. El corazón del vaquero se aceleró. No podía ignorar a quienes estaban en peligro, y su experiencia le decía que no había tiempo que perder. Con firmeza, bajó de su caballo y se acercó con cuidado. Las mujeres lo miraron con ojos grandes y asustados, pero también con una chispa de esperanza al ver que alguien venía a ayudarlas. No hablaban mucho, pero sus gestos y miradas eran claros. Necesitaban ayuda urgente. El terreno era traicionero. Un paso en falso podría hacer que cualquiera cayera y se lastimara gravemente. Aún así, sin dudarlo, se lanzó hacia ellas con determinación. Primero ayudó a la mujer que estaba caída, levantándola con cuidado y asegurándose de que no se lastimara más. Luego ofreció su mano a la otra, guiándola con firmeza pero con suavidad. La confianza se construyó en segundos. Las mujeres confiaron en él, y él confiaba en su propia fuerza y habilidad. Mientras las ayudaba a salir del barranco, el vaquero notó detalles sobre ellas que lo sorprendieron. Sus ropas, aunque simples, mostraban signos de su cultura apache, bordados, colores y adornos que hablaban de su identidad y de la historia de su pueblo. Era evidente que eran fuertes y valientes. Incluso en una situación de peligro, mantenían la cabeza en alto y la dignidad. El vaquero admiró eso silenciosamente, reconociendo la fortaleza que pocas personas podían mostrar en momentos de miedo. Una vez que las mujeres estuvieron en terreno seguro, el vaquero tomó un momento para asegurarse de que no tuvieran heridas graves. Por suerte, parecían estar ilesas, aunque un poco aturdidas por la caída y el miedo. Les ofreció agua de su cantimplora y se sentó a descansar un momento junto a ellas, mirando el desierto que se extendía hasta el horizonte. Había una quietud sorprendente, un silencio que solo el desierto podía ofrecer, interrumpido solo por el viento y algún que otro ave lejano. Las mujeres comenzaron a hablar en su idioma. Algo que el vaquero no entendía completamente, pero el tono era claro. Estaban agradecidas aunque un poco cautelosas. Él respondió con gestos y palabras simples en español, tratando de tranquilizarlas. Su intención era mostrar que no representaba una amenaza, solo quería ayudarlas. Poco a poco, el miedo en sus ojos comenzó a disminuir, reemplazado por una curiosidad tímida. Mientras descansaban, el vaquero reflexionó sobre cómo había llegado hasta ese punto. Había pasado años viajando solo, trabajando en ranchos y ayudando a quien podía. Su vida era solitaria, pero estaba acostumbrado a ello. Sin embargo, algo en ese momento le hizo sentir una conexión inesperada con las mujeres. No era solo compasión, era un reconocimiento de humanidad, un sentimiento profundo de responsabilidad y respeto hacia seres humanos que necesitaban ayuda. Después de un rato comprendió que no podían quedarse allí mucho tiempo. El sol estaba bajando lentamente, y el desierto podía volverse frío y peligroso durante la noche. Con cuidado ayudó a las mujeres a subir a su caballo, tomando precauciones para que ninguna de las 3 sufriera un accidente. La confianza entre ellos crecía con cada movimiento. Ya no eran extraños, sino aliados en ese pequeño pero importante momento de supervivencia. Mientras cabalgaban hacia un lugar más seguro, el vaquero se sorprendió de lo rápido que se adaptaban al ritmo del caballo y al terreno difícil. Era evidente que tenían habilidades propias que les permitían moverse con agilidad a pesar del peligro. Conversaban entre ellas y, aunque él no entendía todo, captaba algunas palabras que le indicaban que estaban agradecidas y también interesadas en él. La comunicación iba más allá de las palabras. Los gestos, las miradas y la confianza mutua hablaban un idioma universal. Al llegar a un pequeño claro, el vaquero decidió que ese sería un buen lugar para pasar la noche. Encendió una fogata con habilidad, mientras las mujeres se sentaban a su alrededor.
La luz del fuego iluminaba sus rostros, mostrando cansancio, pero también alivio. El vaquero les ofreció algo de comida que llevaba consigo, compartiendo con ellas lo que tenía. Fue un gesto simple pero lleno de significado. En ese momento todos dependían de la bondad y la cooperación del otro. Durante la noche, mientras el fuego crepitaba y el viento susurraba entre las rocas, el vaquero reflexionó sobre lo ocurrido. No era común que se encontrara en situaciones así, y menos aún con personas de culturas diferentes. Sin embargo, había algo en la fuerza y dignidad de las mujeres que lo inspiraba. Pensó en la importancia de protegerlas y de asegurarse de que llegaran a un lugar seguro. La sensación de responsabilidad el cuarto día comenzó con una sensación de tensión y expectativa en el aire. El vaquero se despertó antes del amanecer, como siempre vigilante y atento a cualquier... Las dos mujeres apache dormían cerca del fuego apagado, sus respiraciones tranquilas, pero él podía sentir que había algo más pesado que la simple fatiga. La incertidumbre sobre lo que vendría. Sabía que pronto tendría que tomar una decisión que no solo afectaría su vida, sino también la de ellas, y la relación con la comunidad apache. Mientras preparaban el desayuno, el vaquero trataba de mantener la calma. Cocinó un poco de comida simple mientras observaba a las mujeres moverse con naturalidad y confianza. Habían aprendido a confiar en él, y él en ellas. Cada gesto de cuidado y respeto reforzaba el vínculo que habían formado, un vínculo que ahora sería puesto a prueba de la manera más difícil. Mientras compartían el desayuno, el vaquero decidió que era momento de hablar honestamente con las mujeres sobre la situación que se avecinaba. Les explicó con palabras simples y gestos claros que los líderes apaches esperaban que tomara una decisión sobre su futuro, casarse con una de ellas o con ambas. Sabía que ninguna decisión sería sencilla y que cualquier paso en falso podría traer problemas. Las mujeres escucharon atentamente mostrando comprensión y respeto, pero también un poco de preocupación. Era evidente que entendían la importancia de la tradición, pero al mismo tiempo querían ser escuchadas y respetadas como personas con voluntad propia. El vaquero pidió que cada una expresara sus sentimientos. La primera mujer habló primero con voz firme pero suave. Explicó que confiaba en él y que lo respetaba profundamente, pero que no quería sentirse forzada a tomar un camino que no eligiera por sí misma. La segunda mujer expresó un pensamiento similar. Valoraba al vaquero, pero también deseaba mantener su dignidad y libertad. Sus palabras no eran solo un reclamo, sino una muestra de valentía y claridad. El vaquero escuchó con atención, tomando nota mental de cada emoción y cada pensamiento. Mientras reflexionaba sobre lo que había escuchado, el vaquero comprendió que no podía actuar de manera impulsiva. La decisión no solo afectaba a ellas, sino también a la comunidad apache que los rodeaba, y que esperaba respeto y justicia. Era un equilibrio delicado entre la tradición, los sentimientos y la moral. Respiró hondo y decidió que la única forma de proceder era con honestidad, respeto y paciencia. No podía apresurarse. Debía considerar todos los aspectos antes de actuar. El vaquero habló de nuevo, explicando que no tomaría una decisión sin escuchar completamente a las mujeres y sin tratar de comprender las expectativas de la comunidad apache. Señaló que respetaba la tradición y que estaba dispuesto a encontrar una solución que no rompiera los lazos ni causara conflicto. Los líderes apaches, que observaban desde la distancia, parecían interesados en escuchar aunque aún mantenían su postura firme. La tensión seguía presente, pero el respeto mutuo comenzaba a suavizar el ambiente. Con el día avanzando, el vaquero decidió organizar un diálogo más formal. Invitó a las mujeres a sentarse frente a él y a los líderes apache. Explicó que quería asegurarse de que todos fueran escuchados y comprendidos. Las mujeres asintieron, mostrando que estaban dispuestas a participar con sinceridad y valentía. El ambiente era serio, pero también respetuoso. Cada gesto y palabra contaba, y todos entendían que la situación era delicada. Durante el diálogo, las mujeres compartieron más sobre sus deseos y preocupaciones. Hablaban de la importancia de la libertad, de sentirse valoradas como personas y de tomar decisiones propias. El vaquero escuchaba con atención, reconociendo que cada palabra tenía peso y significado. Los líderes apache también tomaban nota, evaluando la sinceridad y el respeto del hombre que había salvado a las mujeres. Era un proceso lento pero necesario para llegar a una solución que respetara a todos. El vaquero comenzó a reflexionar sobre sus propios sentimientos. Había aprendido a admirar a ambas mujeres por su valentía, inteligencia y fortaleza. No podía ignorar la conexión que había surgido durante los últimos días. La gratitud por el rescate, la cooperación, la risa compartida y el respeto mutuo.
Todo eso formaba una mezcla de emociones que no podía simplificar. Comprendió que cualquier decisión debía considerar no solo la tradición y la cultura, sino también el corazón y la voluntad de cada persona involucrada. Decidió hablar de manera abierta sobre sus sentimientos, con honestidad y claridad. Les explicó que sentía un profundo respeto y afecto por ambas, pero que no quería tomar decisiones precipitadas que pudieran causar dolor o resentimiento. Habló de la importancia de la libertad, de la confianza y del respeto mutuo. Su sinceridad fue evidente, y tanto las mujeres como los líderes apache reconocieron su intención honesta y su compromiso con la justicia y el bienestar de todos. Después de horas de diálogo comenzaron a buscar posibles soluciones. El vaquero sugirió varias alternativas, todas centradas en la equidad y el respeto. Que la decisión fuera tomada con el consenso de todos, que se permitiera un tiempo para reflexionar, o incluso que se encontrara un acuerdo que no comprometiera la dignidad de las mujeres. Cada opción era considerada cuidadosamente, evaluando los sentimientos de las mujeres y la tradición de los apaches. El proceso era delicado, pero también fortalecía la confianza entre todos. Durante ese día, los tres continuaron compartiendo pequeñas tareas y momentos de cooperación. El vaquero y las mujeres organizaron el campamento, recolectaron agua y alimentos, y se ayudaron mutuamente a preparar el refugio. A través de estas actividades simples, la relación entre ellos se fortalecía. La colaboración mostraba que podían confiar unos en otros, y que la decisión final debía surgir de un entendimiento común y profundo. A medida que el sol comenzaba a descender, la tensión inicial dio paso a un respeto mutuo más sólido. Las mujeres mostraban confianza en el juicio del vaquero, mientras él sentía que podía tomar una decisión justa y considerada. Los líderes apaches, aunque firmes en sus tradiciones, reconocían la sinceridad y la prudencia del hombre que había salvado a las mujeres y que estaba dispuesto a actuar con integridad. Todos comprendían que la situación requería paciencia y sabiduría. Antes de la noche el vaquero se sentó con las mujeres cerca del fuego apagado. Habló con calma, explicando que respetaba profundamente sus deseos y que cualquier decisión debía surgir de la comunicación y el entendimiento. Les recordó que no había prisa, que podían reflexionar y tomar el tiempo necesario para sentirse seguras y respetadas. Las mujeres escucharon atentamente, asintiendo y mostrando una mezcla de alivio y gratitud. La confianza que habían desarrollado en los días anteriores se sentía ahora más fuerte que nunca. Esa noche, mientras el desierto se llenaba de silencio y las estrellas brillaban sobre ellos, el vaquero reflexionó sobre la complejidad de la situación. Comprendió que la valentía no solo estaba en el rescate inicial, sino también en enfrentar decisiones difíciles con respeto, honestidad y empatía. Las mujeres habían demostrado su fuerza y claridad, y él había aprendido que el liderazgo verdadero implica escuchar, comprender y equilibrar emociones, cultura y moral. Mientras el fuego se apagaba lentamente y la oscuridad del desierto los envolvía, todos sintieron un profundo sentido de respeto y unidad. La situación aún no estaba completamente resuelta, pero la comunicación abierta y sincera había permitido que se estableciera un entendimiento inicial. Cada uno sabía que la próxima decisión sería importante y que requeriría la misma valentía, paciencia y cuidado que habían mostrado hasta ahora. El vaquero cerró los ojos un momento, respirando el aire fresco de la noche, consciente de que el camino que venía sería aún más desafiante, pero también sabía que juntos podrían enfrentarlo, porque habían aprendido a confiar en la fuerza, la inteligencia y la bondad del otro. Las mujeres estaban a su lado confiadas y respetuosas, y los líderes apaches observaban con atención y comprensión. La historia que habían comenzado a vivir se acercaba a un momento decisivo, y todos estaban preparados para enfrentarlo con honor, respeto y humanidad. En ese silencio compartido, mientras el desierto permanecía inmóvil y las estrellas iluminaban sus rostros, el vaquero comprendió algo esencial. Las decisiones difíciles no solo prueban la valentía, sino también la capacidad de comprender, respetar y actuar con el corazón. La historia que se estaba desarrollando no era solo sobre rescate y supervivencia, sino sobre respeto, libertad y el poder de la comunicación honesta. Cada gesto, cada palabra y cada pensamiento contaban, y la manera en que manejaran ese momento definiría el futuro de todos ellos, y así, bajo el cielo estrellado del desierto, los tres compartieron su primera noche plena de reflexión, comprensión y respeto mutuo. La tensión y la incertidumbre todavía existían, pero también había esperanza. La esperanza de que una decisión justa, basada en el respeto y la voluntad de cada persona, podría guiar el camino y fortalecer los lazos entre ellos para siempre. El amanecer del quinto día se presentó con un cielo limpio y brillante.
El vaquero se levantó temprano como era su costumbre y observó el desierto que se extendía ante él. La luz del sol iluminaba cada roca, arbusto y curva del terreno, mostrando la belleza y dureza de aquel lugar que tanto conocía. Sin embargo, hoy el desierto se sentía diferente. Había una tensión en el aire que lo mantenía alerta. Sabía que la decisión final se acercaba y que cada momento contaba. Las dos mujeres apache ya estaban despiertas, sentadas cerca del fuego apagado, sus ojos atentos y expectantes. Sabían que algo importante iba a suceder. El vaquero las miró y les sonrió con suavidad, tratando de transmitir calma y seguridad. Ellas respondieron con pequeños gestos de confianza y respeto. En los últimos días habían construido un vínculo que iba más allá del idioma y la cultura. Un vínculo basado en la gratitud, la confianza y la admiración mutua. Antes de enfrentar a los líderes apaches, el vaquero decidió hablar de nuevo con las mujeres. Les pidió que compartieran cualquier pensamiento final que tuvieran, cualquier sentimiento que quisieran expresar antes de que la decisión se hiciera pública. La primera mujer habló con voz firme pero tranquila, explicando que confiaba en él y que valoraba la libertad de poder decidir su propio destino. La segunda mujer expresó un sentimiento similar, mostrando respeto por la tradición, pero también el deseo de ser escuchada y respetada como persona con tres. Cada palabra era clara y sincera, y el vaquero las escuchó atentamente. Sus pasos eran firmes, pero su expresión mostraba respeto y seriedad. Les explicó que había escuchado cuidadosamente a las mujeres y que comprendía la importancia de la tradición, pero también la necesidad de respetar la voluntad de cada persona involucrada. Les dijo que quería encontrar una solución justa que mantuviera la armonía entre todos y que honrara tanto la cultura apache como la dignidad de las mujeres. Los líderes escuchaban en silencio, evaluando cada palabra y cada gesto. El vaquero propuso una alternativa que equilibrara las necesidades de todos. Permitir que las mujeres tomaran una decisión consciente y libre, sin presiones externas, y que él respetaría su elección. Explicó que cualquier acuerdo debía basarse en la sinceridad y en el respeto mutuo, y que no habría imposiciones ni decisiones apresuradas. Los líderes apache, después de una pausa, asintieron lentamente. Reconocieron la sinceridad del vaquero y la honestidad de su propuesta, entendiendo que la solución debía proteger la tradición, pero también los derechos y sentimientos de las mujeres. Con la aceptación inicial de los líderes, el vaquero regresó a las mujeres. Les dijo que tenían la libertad de decidir lo que querían y que él respetaría su elección sin cuestionarla. Sus ojos se encontraron y las mujeres comprendieron que podían confiar plenamente en él. Era un momento de gran importancia, lleno de emoción y responsabilidad, pero también de esperanza. Sabían que su decisión sería respetada y que podían expresarse sin miedo. La primera mujer habló primero. Después de un momento de reflexión dijo que valoraba al vaquero y el tiempo compartido, pero que deseaba mantener su independencia y libertad. Explicó que quería seguir su propio camino, aunque respetaba profundamente la conexión que se había formado entre ellos. La segunda mujer, después de escuchar, expresó sentimientos similares, apreciaba su cuidado y respeto, pero también quería decidir por sí misma cómo vivir su vida. Sus palabras eran claras, honestas y firmes. El vaquero escuchó con atención. Comprendió que su papel no era imponer, sino acompañar y respetar. Su corazón se sintió aliviado y lleno de admiración por la valentía de las mujeres. No había resentimiento ni presión, solo respeto y comprensión mutua. Les agradeció por confiar en él y les aseguró que siempre recordaría su coraje y su sinceridad. Luego, el vaquero habló frente a los líderes apache. Les explicó la decisión de las mujeres, destacando que habían actuado con valentía y claridad. Les dijo que respetaba profundamente la cultura apache y que esperaba que los lazos creados durante el rescate y el viaje continuaran siendo fuertes y positivos. Los líderes escucharon con atención y tras un momento de reflexión mostraron su aprobación. La decisión había sido tomada con honestidad y respeto, y eso fortalecía la armonía entre todos. El ambiente se llenó de un silencio respetuoso, donde cada persona comprendió la importancia del momento. El vaquero, las mujeres y los líderes apache compartieron una sensación de alivio y satisfacción. Habían logrado resolver una situación compleja sin conflictos, mediante el respeto, la comunicación y la sinceridad. Después de la resolución, el vaquero y las mujeres comenzaron a reorganizar el campamento. Cada gesto, desde mover ramas hasta preparar comida, se hacía con cuidado y colaboración. La cooperación que habían desarrollado durante los últimos días, ahora era aún más fuerte.
Compartieron risas y pequeñas historias, recordando los momentos del viaje y cómo habían enfrentado juntos los desafíos del desierto. La tensión que había pesado sobre ellos comenzó a disiparse, reemplazada por un sentimiento de tranquilidad y confianza. A medida que el día avanzaba, comenzaron a preparar su partida. El vaquero y las mujeres sabían que debían regresar a lugares seguros y reconocidos, pero también sabían que los lazos que habían formado no se romperían fácilmente. Cada uno llevaba consigo recuerdos de valentía, confianza y respeto que habían surgido durante esos días intensos. El vaquero observó cómo las mujeres se movían con determinación y gracia, recordando la fuerza y dignidad que habían mostrado desde el inicio del rescate. Antes de separarse, el vaquero tomó un momento para agradecer a los líderes apache. Les dijo que valoraba profundamente su cultura, su tradición y su sabiduría, y que esperaba que los caminos de todos se cruzaran nuevamente en respeto y amistad. Los líderes asintieron, mostrando reconocimiento y gratitud. El respeto mutuo que habían establecido durante esos días se convirtió en un puente entre culturas, fortaleciendo la confianza y la cooperación. El regreso al sendero principal fue tranquilo. Las mujeres y el vaquero cabalgaban juntos, compartiendo conversaciones, silencios y risas. Cada paso reforzaba el entendimiento mutuo y la sensación de que habían superado juntos una experiencia única. No había resentimiento ni confusión, solo respeto, gratitud y la certeza de que habían actuado correctamente siguiendo tanto el corazón como la sabiduría. Mientras el sol comenzaba a descender, el vaquero miró a las mujeres y sintió un profundo orgullo y admiración. Habían enfrentado el peligro, la incertidumbre y las expectativas culturales con valentía y claridad. Su respeto por ellas creció aún más, y comprendió que la verdadera fuerza no residía solo en salvar vidas, sino en respetar las decisiones, sentimientos y tradiciones de los demás. Al llegar al límite del desierto, se despidieron con un gesto de respeto y amistad. El vaquero observó cómo cada mujer tomaba su camino con confianza y determinación, llevando consigo la experiencia del viaje y la conexión que habían compartido. Él también continuó su camino, consciente de que la vida había cambiado para todos ellos. Habían aprendido sobre valentía, comunicación y el poder del respeto mutuo. Esa noche, mientras el vaquero acampaba solo, reflexionó sobre todo lo ocurrido. Recordó cada momento del rescate, los desafíos del viaje, el diálogo con las mujeres y la negociación con los líderes apache. Cada experiencia había sido una lección sobre humanidad, valentía y empatía. Comprendió que las decisiones más difíciles a menudo requieren escuchar, comprender y respetar a los demás, y que la verdadera fortaleza está en equilibrar corazón, mente y tradición. Al mirar el cielo estrellado sobre el desierto, el vaquero sintió una profunda gratitud. Agradeció por haber podido proteger a las mujeres, por haber respetado la tradición y por haber tomado decisiones justas. La experiencia lo había transformado, enseñándole que la valentía y el respeto no siempre se muestran con fuerza física, sino con paciencia, comunicación y consideración por los demás. Los días siguientes fueron tranquilos. El vaquero continuó su viaje, llevando consigo recuerdos de la experiencia, lecciones aprendidas y un profundo respeto por la cultura apache y las mujeres que había conocido. Aunque había enfrentado miedo, presión y decisiones difíciles, había salido fortalecido, con la certeza de que había actuado con justicia, honor y humanidad. Era sobre respeto, empatía y la capacidad de escuchar y comprender. Cada personaje había demostrado valentía, las mujeres por expresar sus deseos con claridad, los líderes apache por equilibrar tradición y respeto y el vaquero por enfrentar la responsabilidad con honestidad y cuidado. La experiencia mostró que, incluso en situaciones complicadas, la comunicación, la confianza y la comprensión pueden llevar a soluciones justas y armoniosas. Mientras el vaquero cabalgaba hacia el horizonte, comprendió que las lecciones de esos días permanecerían con él para siempre. La historia había comenzado con un rescate, pero terminó como una enseñanza sobre humanidad, respeto y la importancia de valorar la voz y la voluntad de cada persona. El desierto silencioso y vasto había sido testigo de valentía, decisión y comprensión, y todos los que participaron en esa historia salieron transformados por la experiencia. El vaquero sonrió al recordar los momentos compartidos, las conversaciones, las risas y la tensión superada. Sabía que la vida continuaría, pero también sabía que la conexión, la gratitud y el respeto mutuo permanecerían con ellos para siempre. La historia terminaba así, pero las lecciones y los lazos creados continuarían, demostrando que incluso los desafíos más difíciles pueden superarse con humanidad, coraje y consideración por los demás.
Las mujeres, por su parte, comenzaron a confiar más en él. Aunque la noche era larga y silenciosa, se sentía un vínculo naciendo entre ellos. No era un vínculo romántico todavía, era algo más profundo. Un respeto mutuo, una conexión basada en la gratitud y la admiración por la valentía del otro. El vaquero observaba cómo se movían con gracia, cómo cuidaban de sí mismas y del espacio compartido, y no pudo evitar sentir un profundo respeto por su cultura y su fortaleza. A medida que la noche avanzaba, las estrellas aparecían en el cielo oscuro. El vaquero pensó en lo pequeño que parecía todo desde esa perspectiva, cómo los problemas del día a día se reducían ante la vastedad de la naturaleza. Sin embargo, en ese pequeño claro, con esas dos mujeres a su lado, la vida cobraba un sentido más cercano, más humano. Cada gesto, cada palabra, cada mirada tenía un peso especial. Y él lo sentía profundamente. Finalmente, cuando el sueño comenzó a llamar, el vaquero se aseguró de que las mujeres estuvieran cómodas y protegidas. Les indicó dónde podían descansar y cómo mantenerse seguras durante la noche. Luego, se recostó cerca del fuego, vigilante, consciente de que cualquier movimiento extraño en el desierto podía ser peligroso. Esa noche fue larga pero llena de lecciones silenciosas, sobre la valentía, la gratitud y el poder de la confianza compartida. Al amanecer, el vaquero despertó con la luz del sol filtrándose entre las rocas. Las mujeres ya estaban despiertas, observándolo con una mezcla de curiosidad y respeto. El día prometía ser otro desafío, pero también una oportunidad para fortalecer el vínculo que había comenzado la noche anterior. Mientras preparaban sus pertenencias y retomaban el camino, el vaquero sintió que algo había cambiado en él. No estaba solo, ahora compartía un propósito y una responsabilidad hacia estas dos mujeres que, de manera inesperada, habían entrado en su vida. Ese primer encuentro y rescate marcaron el inicio de una historia que nadie podía prever. Fue un momento lleno de tensión, coraje y humanidad, donde los riesgos y la confianza se entrelazaron. Para el vaquero, para las mujeres apache y para cualquier observador, quedaba claro que los lazos que se forman en momentos de peligro y solidaridad son más fuertes que cualquier barrera cultural o de idioma. Y así, con el sol ascendiendo sobre el desierto, los tres continuaron su viaje, cada uno con la sensación de que su vida había cambiado para siempre. Después del amanecer, el vaquero y las dos mujeres apache continuaron su camino hacia un lugar más seguro. El sol empezaba a subir y el desierto se llenaba de calor y luz, iluminando las rocas, los arbustos y los pequeños insectos que se movían silenciosos entre la arena. Cada paso que daban era cuidadoso. Las mujeres habían aprendido rápidamente a seguir el ritmo del caballo y a evitar los obstáculos del terreno. El vaquero observaba con atención, impresionado por su agilidad y resistencia, y por cómo mantenían la calma incluso en medio de la incertidumbre. Mientras cabalgaban, comenzaron a intercambiar palabras. Las mujeres hablaban en su idioma apache, y aunque él no entendía todo, captaba algunas palabras gracias a gestos y expresiones. El vaquero respondió con palabras simples en español, señalando objetos, direcciones o emociones. A pesar de la barrera del idioma, la comunicación fluía sorprendentemente bien. Cada gesto, cada mirada, cada pequeña sonrisa ayudaba a construir un entendimiento silencioso pero profundo. El vaquero decidió hacer una pausa junto a un pequeño arroyo que serpenteaba entre las rocas. Allí, pudieron beber agua y descansar un poco. Las mujeres se sentaron en la orilla, lavándose las manos y refrescando sus rostros. El sonido del agua corriente llenaba el aire mezclándose con el canto de algunos pájaros y el leve susurro del viento. Era un momento de tranquilidad en medio de un viaje lleno de tensión, y todos lo apreciaron. Durante el descanso, el vaquero comenzó a observar a las mujeres con más detalle. Cada una tenía rasgos únicos y expresivos que revelaban no solo su belleza, sino también su fortaleza. Sus ojos mostraban determinación y una inteligencia silenciosa. Sus movimientos eran cuidadosos y elegantes, reflejando años de vida cerca de la naturaleza. Aunque la situación era inesperada, él no podía evitar sentir una conexión especial con ellas. No era solo gratitud por su supervivencia. Había algo más profundo, un reconocimiento mutuo de coraje y humanidad. Decidió aprovechar la pausa para conocerlas un poco mejor. Con gestos y palabras sencillas comenzó a preguntarles sobre su vida, su familia y su hogar. Ellas respondieron con historias cortas, señalando direcciones, gestos y expresiones que él podía entender. Aprendió que vivían cerca de un río, en un lugar donde la tierra era fértil y la comunidad estaba unida.
También descubrió que eran hábiles cazadoras y recolectoras, que conocían el desierto y sus secretos mejor que muchos hombres que vivían allí. Cada detalle lo sorprendía y lo hacía respetarlas aún más. El vaquero compartió también su propia historia, aunque de manera breve. Les habló de su vida solitaria, de los ranchos donde había trabajado, de los caminos largos y peligrosos que había recorrido. Las mujeres escuchaban con atención, asintiendo y mostrando interés genuino. No había juicio, solo curiosidad y respeto mutuo. Era un intercambio simple pero lleno de significado, que ayudaba a crear un vínculo basado en la comprensión y la confianza. Después de beber agua y descansar, retomaron el camino. El desierto parecía interminable con su calor y polvo, pero también con su belleza y misterio. Durante el viaje comenzaron a compartir pequeñas tareas. El vaquero enseñó algunas técnicas para cruzar terrenos difíciles con seguridad, mientras que las mujeres le mostraban formas de reconocer rastros de animales, agua oculta y plantas comestibles. Era un aprendizaje mutuo, donde cada uno ofrecía sus conocimientos y habilidades para ayudar a los demás. A medida que pasaban las horas, la relación entre ellos se volvió más cercana. Aunque todavía eran cautelosos, había un respeto y una admiración creciente. Las mujeres apreciaban la valentía del vaquero y su cuidado hacia ellas, mientras que él admiraba su fortaleza, su inteligencia y su capacidad de adaptarse a la situación. Cada pequeño gesto, desde ofrecer agua hasta corregir suavemente la postura del caballo, fortalecía el vínculo que se estaba formando entre ellos. Durante la tarde, encontraron un pequeño claro rodeado de arbustos y árboles bajos, un lugar perfecto para pasar la noche. El vaquero decidió detenerse y preparar un refugio improvisado. Con habilidad, recogió ramas secas y piedras para construir un pequeño fuego, mientras las mujeres ayudaban a organizar el espacio y a preparar algo de comida. Aunque era una tarea sencilla, lo hicieron con cuidado y atención, mostrando coordinación y cooperación. Mientras el fuego se encendía, comenzaron a conversar más libremente. Las mujeres le contaron historias de su infancia, de los juegos que jugaban cerca del río y de las enseñanzas de sus mayores. El vaquero escuchaba atentamente, fascinado por la riqueza de su cultura y la profundidad de sus experiencias. A veces, se reían juntos, compartiendo momentos de alegría en medio de la incertidumbre del viaje. La risa se mezclaba con el crepitar del fuego y el susurro del viento, creando un ambiente cálido y acogedor. Esa noche, mientras el fuego iluminaba el claro, el vaquero reflexionó sobre lo sucedido. Recordaba el rescate y cómo había sentido una mezcla de miedo y determinación al acercarse a ellas en el barranco. También pensaba en la conexión silenciosa que se estaba formando entre ellos, un vínculo basado en la confianza, el respeto y la humanidad compartida. No era algo que pudiera explicarse fácilmente, pero era fuerte y real. Las mujeres, por su parte, empezaban a comprender al vaquero de una manera que iba más allá de las palabras. Veían en él un hombre valiente, honesto y confiable, alguien dispuesto a arriesgar su vida por ellas sin esperar nada a cambio. También notaban su curiosidad y respeto hacia su cultura, algo que no siempre encontraban en los forasteros. Esa combinación de valentía y respeto generaba un sentimiento de seguridad y gratitud que crecía con cada momento compartido. Mientras la noche avanzaba, comenzaron a compartir historias más personales. Cada relato estaba lleno de detalles simples pero significativos, recuerdos de la familia, lecciones aprendidas, pequeños desafíos superados. Aunque había diferencias culturales y de idioma, la esencia de las historias era universal: coraje, amor por la familia, respeto por la naturaleza y deseo de vivir con dignidad. El vaquero y las mujeres se dieron cuenta de que a pesar de sus vidas diferentes, antes de dormir, el vaquero se aseguró de que las mujeres estuvieran cómodas y protegidas. Les indicó cómo organizarse cerca del fuego para mantenerse calientes y seguras, mientras él vigilaba el entorno. La noche fue tranquila, llena de sonidos del desierto. El viento entre los arbustos, el ulular lejano de un búho, y el crujido de las ramas bajo pequeños animales. Era un recordatorio de que, aunque estaban lejos de la seguridad de la civilización, no estaban solos y podían confiar en su habilidad y en la compañía mutua. Al amanecer del segundo día, se despertaron con el sol asomando entre las colinas. La luz dorada iluminaba el desierto, resaltando la belleza y la dureza del lugar. El vaquero preparó el caballo y organizó las pertenencias, mientras las mujeres ayudaban con cuidado y eficiencia. Había aprendido que podían confiar en él y que él confiaba en ellas, y eso hacía que el viaje fuera más seguro y menos pesado. Durante el día, continuaron explorando el desierto,
encontrando pequeños oasis de agua y sombra que ayudaban a mantenerlos a salvo del calor. Cada pausa era una oportunidad para aprender más unos de otros, compartir historias y reforzar la confianza. Las mujeres enseñaban técnicas de supervivencia, mientras el vaquero compartía estrategias para moverse con cuidado y protegerse del terreno difícil. Era un intercambio constante, un aprendizaje mutuo que fortalecía su vínculo y los preparaba para los desafíos futuros. Por la tarde, mientras descansaban cerca de un pequeño arroyo, el vaquero notó que las mujeres se habían relajado aún más. Sus gestos eran menos tensos, sus sonrisas más frecuentes y sus miradas más confiadas. Él también sentía un cambio en sí mismo. La soledad que había llevado durante años comenzaba a desvanecerse, reemplazada por un sentido de propósito y conexión. La experiencia del rescate y el tiempo compartido les había unido de una manera que ni él ni ellas podían haber anticipado. Al final del segundo día se establecieron nuevamente para pasar la noche. El vaquero encendió el fuego, mientras las mujeres ayudaban a preparar la comida y a organizar el refugio. La conversación fluía con naturalidad, mezclando historias, risas y silencios cómodos. Era un ambiente lleno de respeto, aprendizaje y cariño incipiente, donde cada uno encontraba seguridad y compañía en los otros. Mientras el fuego crepitaba y la noche se asentaba, el vaquero reflexionaba sobre lo que había aprendido en tan poco tiempo. Había descubierto que la valentía no se medía solo por la fuerza física, sino también por la capacidad de actuar con cuidado, respeto y comprensión. Las mujeres le habían mostrado que la inteligencia y la fortaleza podían manifestarse de muchas maneras. Y él, a su vez, había aprendido que la humanidad compartida podía superar barreras de idioma, cultura y experiencia. Esa noche terminó con un silencio tranquilo, donde los tres compartían la misma sensación de protección y compañía. Sabían que el viaje continuaría, que habría desafíos y decisiones difíciles, pero también confiaban en que juntos podrían enfrentarlos. La conexión que habían formado era fuerte, basada en la gratitud, el respeto y la admiración mutua. Y así, mientras el fuego se apagaba lentamente y el desierto se llenaba de sombras, los tres se prepararon para un nuevo día lleno de aventuras, aprendizaje y la promesa de una historia que apenas comenzaba. El vaquero y las dos mujeres apache continuaban avanzando, siempre atentos al terreno y a cualquier señal de peligro. Sin embargo, lo que no sabían era que no estaban solos. La noticia de que alguien había rescatado a las mujeres había llegado rápido a su comunidad. Antes de que pudieran imaginarlo, un grupo de 30 apaches estaba en camino, decididos a encontrarlos y asegurarse de que se respetara la tradición de su pueblo. Al principio, el vaquero no notó nada fuera de lo normal. El desierto parecía tranquilo. El aire caliente y seco soplaba suavemente sobre sus rostros, y solo se escuchaba el paso de los cascos del caballo y el crujido de la arena bajo sus pies. Las mujeres también cabalgaban con cuidado, disfrutando de la sensación de seguridad que les proporcionaba la compañía del vaquero. Sin embargo, una sensación de inquietud comenzó a crecer en él, una intuición que no podía ignorar. Mientras avanzaban, notó huellas frescas en la arena, muchas pisadas que no pertenecían a ellos. El vaquero detuvo al caballo y señaló a las mujeres para que observaran. Sus ojos se abrieron con sorpresa y un poco de miedo. Las huellas no eran de animales, eran humanas y se dirigían en la misma dirección que ellos. Lentamente comprendieron que no estaban solos y que un grupo grande se acercaba. La tensión creció inmediatamente, y el vaquero sintió un peso en el pecho. Sabía que debía prepararse para enfrentar algo importante. Decidieron buscar un lugar donde pudieran observar sin ser vistos. Encontraron un pequeño promontorio rocoso que ofrecía una vista clara del desierto a su alrededor. Desde allí podían ver figuras moviéndose a lo lejos, 30 siluetas que avanzaban en formación. El vaquero reconoció de inmediato que no se trataba de un grupo común. La manera en que caminaban organizados y con seguridad mostraba que eran miembros de una comunidad unida y disciplinada. Los apaches rodeaban su posición, y era claro que habían venido con un propósito. El vaquero respiró hondo y se preparó mentalmente. Sabía que debía mantener la calma y proteger a las mujeres. No era solo una cuestión de fuerza. La situación requería inteligencia, respeto y habilidad para negociar. Mientras tanto, las mujeres, aunque asustadas, confiaban en él. Su mirada mostraba que entendían que no había otra opción más que enfrentar la situación con valentía y prudencia. La tensión aumentó, pero también creció un sentimiento de unión entre ellos. Los apaches finalmente se acercaron lo suficiente para ser escuchados. Sus voces eran firmes pero respetuosas. Hablaban en su idioma pero con gestos claros, exigían que el vaquero eligiera entre casarse con una de las mujeres o con ambas.
Era una tradición que debía respetarse según ellos, ya que el rescate las había unido al vaquero de manera formal. El vaquero sintió un escalofrío. Nunca había enfrentado una decisión tan difícil, donde los sentimientos, la cultura y la moral se entrelazaban de manera tan compleja. Sabía que no podía actuar impulsivamente. Tomó un momento para pensar y observar a los apaches y a las mujeres. Ellas lo miraban con expectación y un poco de miedo. Era evidente que confiaban en su juicio, y él comprendió que cualquier decisión tendría consecuencias profundas, no solo para ellos tres, sino también para la comunidad que se acercaba. La presión era intensa, pero la calma y el respeto serían sus mejores aliados. El vaquero decidió hablar primero con las mujeres. Les explicó, con palabras simples y gestos, lo que los apaches querían y por qué. Les pidió que compartieran sus pensamientos y sentimientos, porque cualquier decisión que tomara debía considerar sus deseos. Las mujeres se miraron entre sí y lentamente comenzaron a hablar, expresando sus temores y lo que esperaban de la situación. Sus voces eran firmes aunque cargadas de emoción, querían ser escuchadas y respetadas y su valentía no pasó desapercibida. Mientras escuchaba, el vaquero reflexionaba sobre lo que había aprendido de ellas en los últimos días. Cada una tenía una personalidad distinta, pero ambas eran fuertes, inteligentes y capaces de tomar decisiones por sí mismas. Comprendió que no podía imponer su voluntad. Debía encontrar una solución que respetara tanto sus sentimientos como la tradición de la comunidad apache. La situación era complicada, pero también ofrecía una oportunidad para demostrar respeto, empatía y liderazgo. Decidió acercarse a los líderes del grupo apache, con las manos visibles y un gesto de paz. Usando palabras simples y gestos claros, intentó explicar que valoraba y respetaba a las mujeres, y que quería tomar una decisión justa que no rompiera los lazos de la comunidad. Los apaches escucharon atentamente, evaluando cada movimiento y cada palabra. Su postura era firme, pero abierta a la negociación. La tensión era palpable, y cada segundo contaba. Mientras conversaban, el vaquero notó algo importante. Los apaches no estaban allí para castigar, sino para proteger su cultura y sus tradiciones. Comprendió que su papel no era solo de superviviente, sino de mediador, alguien capaz de equilibrar el respeto por las mujeres y la comunidad. Esa claridad le permitió calmarse un poco y pensar con más claridad, buscando una solución que pudiera satisfacer a todos. Con cuidado propuso un acuerdo. Explicó que quería hablar con las mujeres directamente, asegurándose de que sus deseos fueran respetados. Los apaches asintieron, mostrando que podían confiar en su juicio. La comunicación era difícil, pero el respeto mutuo ayudaba a que se entendieran. El vaquero se volvió hacia las mujeres y les pidió que tomaran la palabra. Querían expresar sus deseos de manera clara, sin presiones ni miedos. Una de ellas habló primero, diciendo que confiaba en el vaquero y que quería seguir a su propio corazón, respetando la tradición, pero también su propia libertad. La otra expresó sentimientos similares, mostrando que no querían que su destino se decidiera sin su participación. El vaquero escuchó con atención, asintiendo y tomando nota mental de cada emoción y cada palabra. Después de escuchar a las mujeres, se dirigió de nuevo a los líderes apaches. Con gestos y palabras cuidadosas, explicó lo que ellas querían, dejando claro que no buscaban deshonrar la tradición, sino tomar una decisión basada en respeto y libertad. Los líderes del grupo se miraron entre sí, evaluando la sinceridad y la intención del vaquero. Finalmente aceptaron escuchar y considerar las palabras de las mujeres. La tensión disminuyó un poco, pero la situación seguía siendo crítica. Mientras las negociaciones continuaban, el vaquero y las mujeres compartieron pequeños momentos de apoyo. Un gesto de mano, una mirada de comprensión, un asentimiento silencioso. Todos eran recordatorios de que estaban juntos en esto. La confianza que habían construido en los últimos días se convirtió en su mayor fortaleza. La paciencia, la empatía y la valentía eran las herramientas que les permitían enfrentar la presión del grupo apache sin perder la calma. Con el paso del tiempo quedó claro que la única manera de resolver la situación sería con diálogo, respeto y comprensión mutua. El vaquero continuó hablando con los líderes, asegurándose de que comprendieran que su intención era proteger y respetar a las mujeres, no desafiar la tradición. Las mujeres, a su vez, expresaban sus sentimientos y deseos de manera honesta y firme. La negociación era lenta, pero cada palabra y gesto ayudaba a acercar a todos hacia una solución. Al final del día, mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de las colinas del desierto, se alcanzó un entendimiento inicial. Los apaches aceptaron esperar hasta que se llegara a una decisión final, mostrando respeto por la sinceridad y valentía de todos los involucrados. El vaquero y las mujeres se sintieron aliviados,
aunque sabían que todavía había desafíos por delante. La tensión disminuyó, pero el respeto mutuo y la comprensión eran ahora más fuertes que nunca. Esa noche, mientras encendían un pequeño fuego para descansar, todos reflexionaron sobre lo sucedido. Las mujeres estaban cansadas, pero confiaban en que el vaquero las protegería y escucharía. El vaquero, por su parte, comprendió que la valentía no solo estaba en el rescate inicial, sino también en enfrentar la complejidad de las decisiones que venían después. Y los líderes apaches, aunque firmes en sus tradiciones, mostraban respeto por la honestidad y el cuidado del hombre que había salvado a las mujeres. La noche fue larga y silenciosa, llena de pensamientos, reflexiones y emociones compartidas. Cada uno comprendió que la situación no era simple, pero que podían encontrar un camino que respetara la tradición, los sentimientos y la humanidad de todos. La conexión que habían formado en los últimos días se volvió aún más fuerte, basada en confianza, respeto y comprensión. Mientras el fuego se apagaba lentamente y las estrellas aparecían en el cielo claro del desierto, el vaquero miró a las mujeres y pensó en lo mucho que habían cambiado su vida. En solo 3 días, habían pasado de ser extrañas a confiar plenamente en él, y él sentía la misma confianza hacia ellas. La tensión del día había puesto a prueba su valentía, su paciencia y su capacidad de comprender y respetar a los demás. En el silencio de la noche todos comprendieron que la verdadera fuerza no residía solo en la habilidad física o el coraje, sino en la empatía, la comunicación y el respeto. La historia que se desarrollaba no solo hablaba de rescate y supervivencia, sino de la complejidad de las relaciones humanas, la importancia de la confianza y la necesidad de tomar decisiones con corazón y sabiduría. El vaquero cerró los ojos por un momento respirando el aire fresco del desierto, consciente de que el camino que venía sería aún más desafiante. Pero también sabía que juntos podrían enfrentarlo, porque habían aprendido a confiar en la fuerza del otro, en la valentía y en la sabiduría que cada uno aportaba. Y así, bajo las estrellas, mientras el desierto se extendía silencioso a su alrededor, todos comprendieron que la historia que estaban viviendo era solo el comienzo de algo más grande, lleno de decisiones difíciles, aprendizajes y vínculos que perdurarían más allá del desierto.